con las cargas de la vida. Acompáñenme. Sírvase buscar Gálatas capítulo 6. He orado referente al mensaje de hoy y Dios puso en mi corazón hablar acerca de las cargas. ¿Y qué hacer con las cargas? Todos tenemos cargas, tarde o temprano. Y he aprendido en mi ministerio que en casi cada fila de nuestro santuario, en cada sección del santuario, se encuentra alguna persona con una aflicción. Bien, casi empieza el día en que nacemos y entonces el doctor nos da una nalgada fuerte y de allí en adelante continúa sin parar. Nosotros tenemos cargas, tenemos problemas, pero deseo decirle hoy qué hacer con sus cargas. Si usted no tiene cargas, probablemente es porque no es una persona pensante. Bien, ya que la Biblia enseña el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mas, gracias a Dios, no tenemos que llevar nuestras cargas solos. Sea salvo o no, vamos a tener las cargas. Por favor, leamos en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, hay tres tipos de cargas que deseo mencionar hoy, y quiero que usted escuche muy atentamente. Hay cargas que nosotros tomamos voluntariamente. Hay cargas que soportamos fielmente, y hay cargas que descargamos sabiamente. Deseo que piense acerca de estos tres tipos de cargas. Hay ciertas cargas de las cuales no debe tratar de escapar. De hecho, hay cargas que usted debe tomar. ¿Cuáles son esas cargas? Estas son las cargas de otro hermano, otra hermana, alguien cuando está sufriendo. De lo que Pablo habla aquí primordialmente es de la carga de la persona que se ha descarriado, el hombre que se ha apartado del Señor. Por favor, mire el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Él está hablando de alguien que es nuestro hermano, alguien que es nuestra hermana, alguien que se ha alejado de Dios, y alguien que necesita ser restaurado. Note la palabra restaurarle. Él está diciendo, aquí está una persona que estuvo en compañerismo y ahora dejando ese compañerismo. ¿Por qué? Porque fue sorprendido en una falta. No habla de una persona que no es salva, sino de uno que huye del pecado. Realmente es una persona que se esforzaba por alejarse del pecado, pero le sorprendió. Leí hace unos años que en África todas las mañanas una gacela se despierta y se dice a sí misma, si no puedo correr más rápidamente que el león más veloz de estas llanuras, yo seré devorada. Y en alguna parte de esa misma mañana un león se despierta y se dice, si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta, moriré de hambre. Así que la gacela y el león se despiertan corriendo. Amigos, todas las mañanas usted y yo necesitamos despertarnos corriendo porque huimos del pecado y Satanás está corriendo tras nosotros y a veces nos alcanza. A veces tropezamos y caemos. Verá, cuando se salva eso no significa que usted no puede pecar. Dígame, usted sabe que eso es verdad. Cuando usted se salva no significa que ya no puede pecar y en ocasiones una falta nos sorprende. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mi vida antes y después de ser salvo? Antes de entregarme al Señor corrí hacia el pecado, ahora huyo del pecado. Pero a veces tropezamos y caemos, por ello Él habla de los hermanos. Él dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, es decir, perseguido por Satanás y atrapado en una falta, entonces nosotros debemos restaurarle.
Bien, deseo que pensemos ahora mismo, que pensemos en alguien que estaba firme en los caminos del Señor y ahora no asiste más a la iglesia. No hablo de una persona que se fue. Piense en alguien con quien solía tener compañerismo, un compañero con el que salía a evangelizar, un compañero de oración, cantaba en el coro, o sirvió en un comité. Y hasta donde usted sabe, verdaderamente conocía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y le conoce. No obstante, ya no tiene comunión con Él. Nuestra iglesia está llena de ellos, e igualmente toda iglesia. Ellos son hermanos, son hermanas que han perdido la comunión con Dios. Y Dios nos ha llamado a restaurar a estas personas, porque viven una vida que el apóstol Pablo llama una vida cargada. Ellos están afligidos. Ahora, el pasaje que leemos es esperanza para este tipo de personas. Si usted es este tipo de persona, alejada de Dios, sin embargo en su corazón sabe que es salvo, conoce al Señor, es un hermano, una hermana, este mensaje es una palabra de esperanza para usted. Si usted no ha sido sorprendido en una falta, dele gracias a Dios, mas este mensaje es una palabra de advertencia para usted. Y es un llamado a servir para todos nosotros. Un hermano puede ser restaurado. Estas son buenas noticias. Si se han alejado de Dios, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si leen la Biblia, esta relata de hombres que se alejaron de Dios y regresaron a Dios, porque la Biblia no equivoca el momento para el hombre. La Biblia es una ilustración de personas que se alejaron de Dios y sin embargo regresaron a Él. Tenemos a Jonás. Ahora criticamos a Jonás por huir del Señor, pero la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Le habla Dios tan íntimamente a usted? Jonás debió haber sido un gran hombre para tener tal contacto con Dios, y aquel podía oír las palabras del Señor. Él fue un gran instrumento que Dios quiso usar. Con todo, Jonás huyó del Señor. Recuerde, pasó la noche en un colchón de espumas con burbujas. Usted recuerda la historia. Tragado por una ballena. Sin embargo, Jonás regresó a Dios y fue usado por Dios para traer toda una ciudad del tamaño de nuestra propia ciudad, o más grande, Nínive, por la fe al arrepentimiento en Cristo Jesús. David, un varón conforme al corazón de Dios. ¡Qué hombre tan poderoso, maravilloso fue David! Tengo un hijo llamado David. David se alejó de Dios. David cometió un pecado horrible. Usted dirá, él tan solo era humano. No, yo digo que era desesperadamente inicuo. Él fue sorprendido en una falta. Sin embargo, él oró y Dios le perdonó. Él oró, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y gracias a Dios, Él le dio una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Conoce a alguien que ha sido sorprendido en una falta, y en la Biblia dice que usted debe restaurarle. He hablado del ministerio de restauración. Déjeme decirle cómo restaurar. Si se dice, bueno, pastor, lo haré. Tengo a alguien ahora mismo en mi corazón y en mi mente, algún hombre, alguna mujer, algún joven. Bien, permítame decirle cómo usted debe hacerlo. Primero, debe hacerlo muy suavemente. Mire nuevamente el capítulo 6, versículo 1. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Lo ve usted? Amigo, cuando reasienta un hueso roto, ¿qué necesita? Suavidad. Un espíritu de mansedumbre, cuidado amoroso. Usted no puede restaurar a alguien si es áspero y dominante. Usted debe ser compasivo. De paso, para aquellos que son padres de familia, ¿sabe lo que he notado de padres cuyos hijos los aman más? Ellos son mansos. Todo hijo quiere un papá fuerte, un papá que ellos puedan admirar, pero desean a un papá que es manso. Manso. Usted puede restaurar a sus hijos con mansedumbre. En lugar de utilizar golpes, gritos y críticas con ellos, use algo de ternura con sus hijos. Aplíquela. Si usted tiene hijos descarriados, ellos necesitan ternura. Su vecino necesita ternura. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hágalo suavemente. Le diré qué más hacer. Hágalo humildemente. Mire este pasaje. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora escuche. Considerándote a ti mismo
No sea que tú también seas tentado. Usted dirá, yo no. Amigo, hay 3 personas en su asiento: la persona que usted es ahora, la persona que usted podría ser para la santidad y lo bueno en Dios, y la persona que podría ser para el libertinaje y la maldad. Si usted quita sus ojos de Jesucristo, usted dirá, bueno, eso no me pasará a mí. Bien, quiero hacerle una pregunta. ¿Le pasó a Jonás? ¿Es usted mejor que Jonás? ¿Le pasó a Elías? ¿Es usted mejor que Elías? ¿Pasó a Simón Pedro? ¿Es usted mejor que Simón Pedro? ¿Pasó a Juan Marcos? ¿Es usted mejor que Juan Marcos? No, la Biblia dice, así que el que piense estar firme, ¿que haga qué? Mire que no caiga. Así que cuando restauramos a otra persona, no solo debemos hacerlo suavemente o con mansedumbre, sino hacerlo humildemente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una tercera forma para esta restauración es que necesitas hacerla compasivamente. Compasivamente. La Biblia dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Lo ve? ¿Sabes? Una persona es verdaderamente hijo de Dios. No hablo de alguien que corre a pecar, sino de una persona que huye del pecado, mas ha sido sorprendida en una falta. Si es verdaderamente hijo de Dios, anótelo claramente, si esa persona es realmente salva, nacida de nuevo, y está fuera de comunión con Dios, está llevando una gran carga. Ahora si no es salva, no está cargando nada. Bien, pero si lo es y está fuera de comunión con Dios, está llevando una gran carga. Présteme atención y permítame decirle algo. La persona más miserable sobre la tierra no es la inconversa. La persona más miserable sobre la tierra es la salva fuera de comunión con Dios. ¿No es cierto? Es totalmente verídico. Cuando David perdió la comunión con Dios, él dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no dijo, Señor, vuélveme tu salvación, sino vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es la carga que estas personas llevan y por la cual debemos tener compasión? Primero, su relación con Dios omnipotente se ha roto. David oró en el Salmo penitencial, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta persona que una vez caminó en dulce comunión con Dios, esa comunión con Dios se ha roto. Una de las partes más maravillosas de mi vida es la comunión que tengo con Dios. Esta mañana mi primer pensamiento al abrir mis ojos fue, buenos días, Señor. Te saludo, Señor, te bendigo, Señor. Simplemente la comunión con Él. Poder cantar y decir, vengo al jardín, solo cuando el rocío aún está sobre las rosas y la voz que llega a mí, el Hijo de Dios hace conocer, Él camina conmigo, Él habla conmigo y Él me dice que soy suyo. Esa persona que se ha alejado de Dios, esa persona que se ha descarriado, esa persona que ha sido sorprendida en una falta, lleva una carga, porque esa relación con Dios se ha cortado. Le diré algo más, su conciencia le culpa. David oró en el Salmo 32, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, en las áreas donde él era espiritualmente lleno de gozo, ahora estaba seco como el polvo. Existen cargas, amigo, que tomamos voluntariamente cuando llevamos la carga de otra persona. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? La Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, existe otro tipo de carga. Hay cargas que soportamos fielmente. Por favor, leamos los versículos 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Subrayese. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esta no es una contradicción. Por un lado, la Biblia dice sobrellevando los unos las cargas de los otros, y luego dice cada uno llevará su propia carga. La primera palabra, carga, significa un bulto pesado, algo excesivo, algo que causa mucho peso, como estar fuera de la comunión con Dios. Es una carga muy pesada, es una carga abrumadora. Si alguien tiene una carga así, debemos ayudarle a sostener y a descargar esa carga. Es el tipo de cargas que tomamos voluntariamente cuando soportamos las cargas de otros. Mas la palabra para carga aquí es porción. Una palabra completamente diferente. Nos dan la idea de un cargamento de armas de un soldado, o una mochila, o un bulto amarrado a su espalda. Algo que es necesario, que no es una carga vana,
sino algo que es útil, que le hará útil, y algo que a lo mejor vaya a salvar su vida. Ahora, Dios no quiere que vivamos vidas desordenadas. Él quiere que nosotros vivamos vidas disciplinadas. Así que Dios pone cargas sobre nosotros y espera que las soportemos porque son cargas que nosotros debemos sobrellevar. Bien, ¿qué significa cuando dice que cada uno llevará su propia carga? Significa que hay algo que usted no puede dejar que otra persona lo haga por usted. Existen cosas que usted no puede relegar o delegar a alguien más. ¿Qué son algunas de esas cosas? Bien, nadie puede arrepentirse por usted. ¿No es cierto? Nadie puede entregarse a Cristo por usted. Nadie puede amar a Dios por usted. Hay padres en todas partes que darían la última gota de su sangre, de sus venas, si pudieran arrepentirse de los pecados de sus hijos. Mas no pueden. Cada uno llevará su propia carga. A veces cuando predico deseo poder ir allí, sentarme en su asiento, pasar adelante y entregar mi corazón a Jesús en lugar suyo, pero no puedo hacerlo. Hay ciertas cosas que son nuestra responsabilidad y llegan a ser bendición. Y las tomamos. No hay tal cosa como una religión alternativa. Y le diré que una de las cargas que necesitamos llevar y soportar es la disposición de liberar a un hermano, llevar su carga. Verá, un hermano que ha caído no es un llamado para el chisme, es un llamado a orar, una carga de oración. Nadie puede tomar eso por usted. Debo apresurarme, si no, no podré terminar. Vayamos al último punto. Le he mencionado que hay tres tipos de cargas. Las cargas que tomamos voluntariamente, cuando soportamos las cargas de otros. Las cargas que soportamos fielmente, cuando Él dice, cada uno llevará su propia carga. Hay ciertas responsabilidades que son nuestras y que nadie puede tomarlas en nuestro lugar. Mas luego, escuche, querido amigo, hay una carga más, y esa es la carga que tiramos gozosamente, la carga que tomamos voluntariamente, y esa es la carga que descargamos gozosamente. Por favor, anote en su margen, Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe quién escribió eso? El rey David, a quien su carga le fue quitada cuando fue restaurado por Dios, mas él tenía otras cargas. Verá, él era un rey, era rico. Cuando escribió esto, él era piadoso, escribía los salmos, ya era de edad avanzada. ¿Qué aprendemos de esto? Que las cargas llegan a los ricos como a los pobres. Estas llegan a creyentes como a no creyentes, a viejos como a jóvenes.
Adrián, ¿tiene usted cargas? Sí. Usted tiene cargas. ¿Qué hacemos con nuestras cargas? Bueno, si tenemos estos tipos de cargas, tenemos que descargarlas sobre el Señor. Echa sobre Jehová tu carga. Cantamos un corito. Debo decirle a Jesús, no puedo llevar estas cargas solo. Tiene un corazón quebrantado. Tiene un hijo que le ha herido. Su esposo le ha desamparado. Posee una enfermedad física que está desgastando su cuerpo. Existe un problema que lo ha dejado confundido. La Biblia dice que debe echar sus cargas sobre el Señor. Puede ser que Dios le ha dado esa carga para que se la traiga a él. Leí en algún lado de un hombre que tenía un bonito perro, y él tenía ese perro, quizá era un labrador, o uno de esos perros que les gusta estar en el agua. El perro estaba nadando en un lago, y el hombre quería irse a casa, y lo llamó.